Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hace unos días, tal vez 20 días, el pastor estaba predicando aquí un miércoles y estaba predicando sobre Ruth, sobre ese libro maravilloso de Ruth. Y hablaba de las definiciones que debemos definirnos. Y hablaba de la definición de Ruth, cómo hizo esa definición. ¿Se acuerdan de ese versículo? Tu pueblo será mi pueblo, yo voy contigo hasta donde sea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En todo caso, el pastor dijo y recomendó que leyéramos el libro en la casa. Yo me fui para la casa a leer esos 4 capítulos, pero les cuento, hermanos, que no pude pasar del primer capítulo. Y leía el primer capítulo y volvía y lo leía y lo leía y lo leía y no podía pasar de ahí. Y bueno, ¿qué pasa, Señor? Y por fin lo agarré. Y ese es el mensaje que les traigo hoy. Porque dije, la próxima vez que me den ese privilegio de predicar, voy a predicar de este capítulo 1 de Ruth. Lo que yo entiendo, lo que veo, lo que el Señor me ha mostrado. Eso es lo que traigo en esta mañana para ustedes. Y el tema es tomando decisiones sabias. Ese es el tema. Y les pido que vamos entonces ahora sí al libro de Ruth. Libro de Ruth está después de Jueces, está antes de primer libro de Samuel. Ahí está el libro de Ruth y vamos a estar en el capítulo 1, de manera que manténganlo ahí, mantengan el dedo, nos vamos a estar moviendo para otra parte de la Biblia, pero ahí es donde nos vamos a estar. Y el Señor nos va a hablar con seguridad. Como me habló a mí, a ustedes también les va a hablar. Tomando decisiones sabias. Ese es el tema. Y vamos a entrar. Dice la palabra del Señor, Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Esa es la primera decisión. Ahí lo encontramos. Decisión número 1. Vamos a mirar unas 5 decisiones para que vamos pensando y mirando. En esos 2 versículos encontramos la primera decisión. Y yo le he puesto a esa primera decisión, decisiones por motivo de trabajo. Decisiones por motivo de trabajo. Lo cual implica, por lo regular, cuando uno toma una decisión de trabajo, implica también lugar. A veces, si mi trabajo es lejos, mi trabajo es en otra ciudad,
en otro lado, implica un cambio de lugar. Implica también un cambio de iglesia, ¿verdad que sí? Cuando uno piensa en cambiar de trabajo, también eso viene incluida a veces la iglesia, el lugar donde busco de Dios. Entonces, son decisiones que tienen que ver con el trabajo. Y esa fue la decisión que tomó Elimelec. Dice ahí que era en los tiempos en que gobernaban los jueces. Un tiempo horrible. Bien malo. Tal vez como en este tiempo. ¿Verdad? Un tiempo malo. Dice la palabra en el último versículo del libro anterior, ahí mismo donde lo ven, el versículo 25, dice que en estos días no había rey en Israel. Y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Así, ahí fue cuando Elimelec tomó esa decisión. Cada uno en ese tiempo hacía lo que bien le parecía. Nosotros en el lenguaje nuestro decimos lo que ¿qué? Lo que le da la gana. Cada cual hacía lo que quería. Cada cual miraba la ley de Dios como él quería. Cada cual la interpretaba como él quería. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es muy peligroso. Y entonces en ese tiempo aparece Elimelec y dice ahí que hubo hambre en la tierra. Hubo una gran dificultad. Se acabó el trabajo. Hubo hambre allí, en Belén de Judá. Y Elimelec era de Judá. Era del pueblo escogido de Dios, como lo es usted y lo soy yo. Escogidos de Dios. Llegó hambre. ¿Tiene dificultades usted? ¿Verdad? Nos llegan las dificultades. Nos llegan las dificultades. Como le llegaron a Elimelec. Escogido de Dios, pueblo de Dios, pueblo amado por Dios, pero le llegan las dificultades. ¿Y por qué le llegan las dificultades? Posiblemente por castigo, posiblemente, o por prueba, pero que llegan. La dificultad llega. Y así le llegó la dificultad a Elimelec y tomó una decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de moverse. Salir de Belén, que se llama la casa de pan, la casa de Dios, y se fue a una nación pagana. Era pagana. ¿Buena decisión o mala decisión? Pésima. Pésima decisión. ¿Por qué? Porque ahí no aparece que se metió en un ayuno a buscar la dirección de Dios. ¿Ven a Elimelec ahí ustedes? Pidiendo la bendición de Dios. Señor, ayúdame a tomar esta decisión tan importante. Mi familia tiene hambre. Yo he perdido mi trabajo. Ahora yo qué hago, Señor. No. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Y tenía la ley. Conocía la palabra, como la conoce usted y la conozco yo. Pero en el momento de tomar la decisión, ni la miró. Tenía la palabra,
Vamos ahí atrasito a Josué. Josué, vamos al libro de Josué 1:8. ¿Qué dice la palabra en Josué 1:8? Oh, si Elimelec lo hubiera mirado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Solo por meditar? No, miren, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, cuando uno va de la mano del Señor, todo le sale bien. Cuando uno llega a cobijarse bajo las alas del Todopoderoso, tiene la situación arreglada. Tiene la situación arreglada. Pero cuando uno toma decisiones sin el Señor, está frito. Está frito. No tuvo en cuenta a Dios. Le podemos decir a Elimelec, por favor, vaya al libro. Vaya, fíjese en el libro, qué es lo que tiene que hacer. Pero no. Hermanos, antes de tomar cualquier decisión de trabajo, busquemos al Señor. Mire este hombre, a su mujer y a sus 2 hijos, los tiró al problema. ¿Tenía culpa Noemí de eso? No. Y los pobres muchachos, Malón y Kelión, no tenían nada que ver, eran muchachos. Usted es el responsable. Usted es el responsable. Y si no toma una decisión de la mano de Dios, esa decisión es un fracaso, como fue un fracaso. Fue una mala decisión. Mire, vamos ahí a Deuteronomio 23. También estaba escrito en el libro, Elimelec, vaya al libro, Deuteronomio 23, que dice versículo 3 y 4. Dice, no entrará amonita ni quién, ni moabita. Y se fue para Moab. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Judá, de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Dios tenía prohibido. Si él lo hubiera mirado, no había agarrado para Moab. Y le dijo a su esposa y a sus hijos, nos vamos para Moab, porque allá hay trabajo. Mala decisión. Mala decisión. Decisiones sin Dios no sirven. No sirven, hermanos. Nunca se atreva a tomar una decisión de esas sin Dios. Hace unos años, 15, tomé una decisión de esas. Pero tan bueno es el Señor. Y aquí está mi esposa. Mi esposa y mis 2 hijos. 15 años atrás. Y aquí estamos con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios.
cada uno hacía en ese tiempo lo que bien le parecía. Ir en contra de Dios, hermanos, es una rebelión. Y las rebeliones, Dios las castiga. Tiene que castigar. Cuando usted está en rebeldía, espere el castigo. Miren otra vez ahí en Ruth, ¿cuál fue la consecuencia de esa decisión? ¿Qué dice el versículo 3? Murió Elimelec. Una decisión de muerte. Murió Elimelec. Así es. La paga del pecado es muerte. ¿O hay otra? No, es muerte. Siempre es muerte. Y murió Elimelec. Dice ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Elimelec, vaya a leer el libro, por favor. Hermano, lea el libro. Lea el libro. ¿Qué dice en Primera de Corintios 10:23? Todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermano, usted puede tomar la decisión que quiera. Puede tomarla. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Y las consecuencias de la decisión de Elimelec fueron desastrosas. Muy desastrosas. Hermanos, los teólogos dicen que el libro de Ruth es una historia de la redención. Y miren ustedes cómo empezó el libro de Ruth. ¿Empezó bien o empezó mal? Muy mal, pésimo. Empezó el libro de Ruth con esta decisión de Elimelec. ¿Cómo empezó la historia de la redención? Con Adán y Eva, muy bien, muy mal, muy mal. Pero Dios sabe quiénes somos. Dios se acuerda de que somos polvo. Él sabe con quién está tratando. Él es Dios. Él sabe qué clase de ficha es usted y soy yo. Y sin embargo nos escogió. Sin embargo nos escogió. Así nos escogió mi Señor. Qué bueno es mi Señor. Qué maravilloso Dios tenemos. Pero no deje el libro. Vaya al libro siempre. Siempre vaya al libro. Busque la dirección de Dios. No haga nada sin la dirección de Dios. Sin la dirección de Dios, está frito. Y yo estoy frito. Yo puedo tomar decisiones. Ya lo explicamos. Tomo lo que quiera. Pero hay consecuencias. Y así, hermanos, llegamos a la segunda decisión. ¿Cuál es la segunda decisión? Decisión de matrimonio. Oh, estas decisiones de matrimonio sí que son bien serias, muy serias. En la Biblia son muy serias, como todas las decisiones. Con Dios no se juega. No se juega. Acuérdense que eran de Judá. Dice ahí el versículo 3. Ya el 4.
Ya el 3 lo leímos, ya pasó ahí. Vamos al 4. Los cuales, o sea, que León y Malión, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. 10 años les dejó la dicha, les duró la dicha. 10 años estuvieron ahí. Eran de Belén. ¿Conocían la palabra o no conocían la palabra? Conocían la palabra. Pero como estaban en el tiempo en que cada uno hacía lo que bien le parecía, no consultaron el libro. ¿Qué decía el libro? ¿Ah? ¿Qué decía el libro? Vámonos a Génesis 2:24. Génesis 2:24. ¿Qué dice la palabra? Amén. Por tanto, dejará el hombre. ¿A quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Se unirá a otro hombre? No. ¿A su mujer? ¿Le están cogiendo, hermanos? Dios es explícito. Si uno consulta el libro, no hay pierde. No hay pierde. No hay pierde. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Serias estas decisiones de matrimonio. Muy serias. Pero el hombre, como quiere hacer lo que quiera, no va al libro. No va al libro. Mire lo que dice Romanos 1, 26 y 27, lo que les pasó a estos muchachos. Romanos 1, vamos allá, por no tener en cuenta a Dios. No tenían en cuenta a Dios. Romanos capítulo 1. Dice ahí, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No es que yo nací así, es que así me hizo Dios. No, Señor. Dios no hace cosas mal hechas. Dios lo hizo hombre y Dios la hizo mujer. Así que ese cuentecito se lo llevan a otros, pero no a nosotros los cristianos. A los que estudiamos la palabra, no. Sabemos que está bien y sabemos que está mal. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando uno no tiene en cuenta a Dios, viene eso. Ahí dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo lo conocieron? Uno lo conoce por la creación. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sí ve? Qué importante es tener en cuenta a Dios. Y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios,
Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y entonces su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ven ustedes la importancia? Malón y Kelión, vayan al libro, busquen en el libro. Si hubieran buscado en el libro, no se habían casado con esas mujeres moabitas. Estaba prohibido. Estaba prohibido. Pero se casaron. Se casaron. ¿Y qué les pasó? Se murieron. No hay vuelta de hoja. Cuando uno está en contravía de la palabra del Señor, se cuelga una lápida aquí y la tira para la espalda. Usted no quiere tener la lápida, ¿verdad que no? Malón y Kelión se colgaron la lápida. Elimelec se colgó la lápida. 10 añitos, nada, pero quedaron ahí. Eso es lo que dice la palabra. Y murieron también. Murieron. Así es. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice de matrimonio? ¿Qué nos dice? Veámoslo, hermanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nos dice el Señor en la palabra. Eso no se lo está inventando. Segunda de Corintios 6:14, si está apuntando, anótelo ahí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo dice el Señor y sin embargo se casan. No se casen. Jóvenes, no se casen. El matrimonio es serio. Esto es serio. Es muy serio. No lo haga. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. Nada. ¿Qué concordia Cristo con el diablo, con Belial? Nada. Ahí no hay nada. No se una con un incrédulo, dice la palabra. Revise el libro. Ahora, si usted no quiere creer en el libro, cásese. Cásese. Pero no venga a llorar después. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mire que se lo dije. Mire el libro. Mire lo que dice en Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Qué lindo es el Señor. Vamos a Primera de Corintios 7. Diez y 11. ¿Qué dice la palabra? Pero a los que están unidos en matrimonio, a usted, hermano, a usted, hermana, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, está diciendo Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer que no se separe del marido, lo dice Dios. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Lo dice el libro. Mire el libro. Haga lo que quiera, porque es libre. Haga lo que quiera. Pero el libro está diciendo otra cosa. No venga a quejarse después. Lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Que la mujer no se separe del marido.
Entonces, ¿para qué se casó? Cuando uno se casa es para toda la vida. Y si otros lo han hecho, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? Y cuando usted estuvo ahí en el altar, te juro que te voy a ser fiel hasta la muerte, peor que la de Ruth. ¿No es cierto? Que así la muerte haga separación entre nosotros dos. Eso no fue para un matrimonio, pero a veces se da en los matrimonios. Leen ese texto, ¿no es cierto? Que solo la muerte hará separación entre tú y yo, lo juro delante del Señor. Y a los 6 meses, yo me separo de esta porque esta no da la medida. Hombre, no. Mire el libro. Dios no está charlando. Es muy serio, jóvenes, es muy serio. Es muy serio. Veamos un último texto, Lucas 16, 18. Lucas, acompáñeme ahí. Lucas 16, 18. Dice la palabra, todo el que repudia, o sea, el divorcio, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Yo quisiera que no estuviera ahí, pero ahí está. Ahí está. ¿Yo qué hago? Señor, ahí está. Ahí está. ¿Cuántos tendrán la lápida hoy atrás? Mire el libro. Mire el libro, hermanos. Esto es serio. Esto es muy serio. Vamos más bien a la otra. Vamos para Ruth. Otra vez, hermanos. Vamos para Ruth. Vamos a la tercera. Decisión de una persona amargada. Así la llamé yo. Decisión de una persona amargada. Las decisiones de una persona amargada son malas. Malas. Toma malas decisiones. Una persona en amargura toma malas decisiones. El nombre de Noemí es placentera, dulce. Y no es así. ¿Qué dice ahí la palabra? Después de la muerte de Quelión y de Malión. ¿Ah? Dice ahí en el 6. Entonces se levantó con sus 2 nueras. Mire, Noemí se levantó con sus 2 nueras. ¿Por qué se llamarán nueras? Ah, porque no era. Eso dice la suegra. No era la esposa que yo quería para mi hijo. No era. Por eso se pusieron nueras. Ah, nuera. Y salió con sus 2 nueras. ¿Verdad que sí? ¿Por qué será que no quieren a las suegras? ¿Ah? Porque están diciendo siempre esa nuera, ¿no? Gracias, hermano, por reírse un poquito. Entonces se levantó con sus 2 nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles, ¿qué? Pan. Lo mismo que hizo su marido. Lo único que la movió a tomar la decisión fue el pan. Lo único que lo mueve y la mueve a usted para buscar al Señor es el pan. ¿Verdad que no? No. Que así no sea. Que así no sea. Pero ocurre.
Voy a la iglesia porque es que necesito tanto del Señor. ¿Qué hago sin el Señor? Que me dé empleo, que me dé pan, que me alivie, que me cure, que me haga, pero no porque lo amo. Es para amarlo. Es amargura. Cuando hay amargura, Noemí estaba amargada. La amargura quita la paz, quita la santidad. Vamos a Hebreos, Hebreos 12. Vamos a mirar qué le pasa a una persona amargada. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Dice así la palabra. El 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando uno está amargado, deja de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, y eso sí que es grave. Uno sin gracia de Dios, no tiene nada. Está acabado. Está frito. Sin la gracia de Dios. Y eso es lo que está diciendo ahí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Y eso era lo que tenía Noemí, una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque los problemas, cuando uno los afronta sin Dios, producen amargura. Siempre producen amargura. Y la amargura que producen, en primer lugar, es contra Dios. Le echa la culpa a Dios. ¿Ven ustedes a Noemí? Pero acabemos ese versículo. Mirad bien que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente a uno, sino que contamina a todos los de la casa. A todo mundo. Uno está amargado. Volvamos a Ruth. Volvamos a Ruth. Veamos esa amargura, que ella misma lo reconoce. Dice el versículo 20. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Mire, ¿a quién le echó la culpa? ¿Qué tenía que ver el Señor ahí? Nada. Gracias, hermano. Nada. Pero así es. Jehová me ha vuelto a traer aquí con las manos vacías, ¿no? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Ah? Imagínense. Eso se llama amargura. Tenía el alma enferma. Una persona amargada tiene el alma enferma. Y una persona enferma, ¿qué se puede esperar de una persona enferma? Enferma a los demás. Esa raíz la contagia. Miren ustedes ahí en el capítulo 4 de Ruth, capítulo 4. Mire el versículo 15. Dice, el cual será restaurador ¿de qué? De tu alma. El alma de Noemí estaba enferma. ¿Y quién la restauró? ¿Dios? No. Mire hasta dónde va. El muchachito, el hijo, la restauró, no Dios. No había llegado ni siquiera a decirle, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, recíbeme otra vez. No, una persona amargada no busca a Dios. Ojo con la amargura, hermanos. Ojo con la amargura. Noemí regresó solo por la misericordia del Señor.
¿Se acuerdan del Salmo 32? Ujú. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es el Señor, así como lo hace con usted y lo hace conmigo a la fuerza. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que si no uno no los agarra, no se acercan a Dios. Y así hizo Dios con Noemí. Le puso el cabresto. Vámonos. Y la trajo otra vez para su tierra, porque él la amaba. Y así como lo ama a usted y le ama a mí. Entonces podemos decir con claridad que Noemí estaba amargada y en segundo tampoco había mirado el libro. ¿Verdad que no? No había mirado el libro. Y entramos así a la última decisión, la decisión definitiva. Definirse es lo mejor. Y esa fue la decisión que tomó Ruth. Y llega el momento de las decisiones. Llega el momento. Tal vez hoy es el momento de tomar decisiones en su vida. La única decisión verdadera es definirse por el Señor Jesucristo. Por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por el que arregla todos los problemas. En Él está la solución para todo. En Jesús está la solución. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesús. Y dice que está con usted y está conmigo. Entonces, si yo voy donde el Señor Jesús, arreglo todo mi problema. Pero tengo que definirme. Llegó el momento de la definición. Orfa se definió. Orfa se volvió para su tierra y para sus dioses. Pero usted está aquí, como Ruth, diciendo, mi pueblo será tu pueblo. Mira el versículo 16 del capítulo 1. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth se había definido, no por Noemí, se había definido por Dios. Por Dios. Y esa definición por Dios trajo como consecuencia que ella se sometiera a Noemí. Porque eso es lo que trae la palabra. Eso es lo que trae la palabra. Cuando uno se somete al Señor Jesucristo, uno se somete a las autoridades, se somete, la mujer se somete al esposo, el esposo se somete a Dios. Hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, porque el Señor es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. ¿No? La fe verdadera produce frutos. Y ese fue uno de los frutos. Miren ustedes, hermanos, qué tan mala es la amargura, que cuando esta mujer Ruth le da esa declaración tan preciosa a Noemí, era para decir Noemí pararse y abrazarla y decirle, gracias, me ha llenado el alma con esas palabras, estoy feliz y dichosa. No, la amargura no deja hacer nada, no deja ni evangelizar. ¿Se acuerda lo que hizo con Ruth y con Orfa? Vuélvanse a su tierra, no vengan conmigo. ¿No? Yo voy para el Dios de este mundo, ¿no? Y no las evangeliza siquiera. ¿Ah? Váyanse, vuélvanse a sus dioses. Y no.
Mire lo que le dice en el versículo 18, después de esa declaración tan linda. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué más puede decir una persona amargada? Nada más. La amargura le quita a uno las palabras, le quita los buenos modales. Todo se lo quita. Uno amargado es triste, aburrido, regañón, gruñón. Eso es amargura. Tiene amargura. Si es envidioso, eso es amargura. Los gálatas amargados. Los fariseos eran amargados, conocían la palabra, estaban amargados. No deje que la amargura lo maneje a usted. Y miren, ¿por qué digo yo que esa decisión no era la decisión de seguir a Ruth, sino al Señor? Miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 11, en boca de Booz. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Mire, después de la muerte de su marido, desde allá ella reconoció y decidió que iba a seguir a ese Dios. Seguramente habían leído historias del Antiguo Testamento con Noemí y con los muchachos. Algo se le había quedado, pero es que la palabra de Dios penetra como sea. Y no sé, en alguna historia, en alguna forma, Ruth había oído el evangelio y lo había creído en su corazón. Y ese evangelio dio fruto, dio fruto. Y dice ahí, desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Había venido a refugiarse en las alas del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Y usted ha venido a refugiarse en las alas del Todopoderoso. Y Dios no defrauda a nadie. A nadie. Él da, como dice la palabra. Él es remunerador de aquellos que le buscan. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y la otra cosa que es galardonador de los que le buscan. Y usted ha venido hoy a buscar al Señor. Y tenemos un Dios que es galardonador de los que le buscan. Dios tiene para usted lo mejor. Lo mejor. El arreglo de todos sus problemas está en Él. Siempre está en Él. Él tiene la solución. Puede que le toque esperar un ratico, pero va a llegar la solución. Aunque tardare un poquitico, espéralo, porque seguro vendrá y no tardará. Tome decisiones correctas. Tome la decisión correcta. Y la decisión correcta es la de Ruth. Caer de rodillas ante el Señor Jesús. Esa es la solución. No hay otra solución. Y Él va arreglando todas las situaciones. ¿Cómo arregló esta? Preciosa. Una forma maravillosa. Que el Señor en esos otros 3 capítulos que siguen ahí, léanlos. Cómo el Señor con esta moabita, sin esperanzas, porque era una moabita, no había esperanzas para esta mujer extranjera. Es más, tenía orden de Dios, ya lo leímos. En 10 años no entrará nadie aquí de los moabitas. Era pobre, era viuda.
viuda. ¿Qué esperanzas para esa viuda? No había esperanzas. Era estéril. Peor todavía. ¿Dónde? ¿Cómo que estéril? Llevaba 10 años. 10 años con malón y nada de nada. Era estéril también. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. No hay nada imposible. Él lo puede levantar. Él la puede levantar a usted y de hecho la va a levantar. Porque el hecho de estar aquí es porque Él la ha llamado. Él lo ha llamado. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.